¿Cómo están? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Vamos a seguir con estas dinámicas de los podcasts donde les traemos temas que son de interés para todos, temas que me dejan mucho ahí en las preguntas de Instagram o TikTok o en cualquier otra red social. Y tenemos al invitado, al doctor Miguel Ángel Pérez, que es el doctor que trabaja aquí en Clínica OTAE, que se encarga de toda la parte audiológica, otoneurológica y foniátrica. Él es un experto en los temas de audición y nos va a ayudar esta vez a hablar sobre el tema acúfeno. El acúfeno, muchos pacientes lo conocen como tinnitus también o son los zumbidos en el oído. Miguel, bienvenido, muchas gracias otra vez por tenerte aquí en el podcast. Platícanos un poco qué es esto del zumbido de oído, del acúfeno, del tinnitus. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Es una enfermedad? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Claro, antes que nada, un saludo a todo el auditorio. Gracias, Mario. Pues sí, tinnitus y acúfeno son los nombres sinónimos de lo que es la percepción del sonido. Tinnitus porque viene del latín, que significa tintineo o campanilleo, y lo que es acúfeno, pues viene de un vocablo griego, que es presencia de sonido, ¿no? Y ya se fue adaptando al español. Son sinónimos. El acúfeno es una sensación no perceptible generalmente de una sensación de sonido, ¿no? Esto es un síntoma, no es una enfermedad. Lo pueden dar muchas enfermedades, no solamente del oído, sino también pueden ser vasculares, metabólicas, traumáticas, infecciosas. Entonces, sí es muy importante saberlos diferenciar. Clásicamente hablamos se pueden diferenciar en objetivo y subjetivo. Objetivo es aquel que se produce porque hay un somatosonido, por ejemplo, un tumor, ¿sí? Que ahí hay un tumor pulsar, tiene una malformación arteriovenosa en el oído, pues puede aparecer un sonido que sí existe, y inclusive para alguien más, en este caso un explorador, lo puede percibir. Pero el 95% de los acúfenos, de los tinnitus, pues son subjetivos. A eso me refiero, son sensaciones que solamente tiene el paciente, ¿no? Entonces hay que saberlos diferenciar. Sí, precisamente para dejarlo bien en claro a todo el auditorio, y eso que comentó el doctor Miguel es muy importante, el acúfeno se debe la mayoría de las veces a problemas de oídos. Sin embargo, otras causas en el cuerpo pueden llegar a dar zumbido de oídos, acúfeno, tinnitus, que como bien nos comentó Miguel, son sinónimos, es lo mismo. Son ruidos anormales que la mayoría de las veces no existen, pero percibe el paciente. Entonces es muy importante cuando vienen a valoración con nosotros, en pacientes que tienen zumbido, acúfeno, tinnitus, también valorar otras causas de enfermedad sistémica que pudieran tener zumbido de oídos, estando el oído perfectamente. Miguel, ¿cómo revisas o qué haces cuando llega un paciente con zumbido de oídos? ¿Qué es lo que hay que hacer como especialista para descartar o confirmar la presencia de un zumbido de oídos? Claro. Nosotros como biólogos tenemos que hacer toda la valoración inicial, desde la ontoscopía, que es con un otoscopio empiezas a valorar físicamente el oído, y hacemos una batería que empieza con la audiometría, la audiometría, la logodiometría. Hay pruebas específicas como es la audiometría de altas frecuencias y acufenometría, ¿ves? Específico para poder detectar en qué frecuencias están localizado el acúfeno o tinnitus, ¿no? También tenemos que valorar el oído medio. El oído medio es muy importante porque muchas veces van asociado a problemas de infecciones. Por ejemplo, nos dio una gripa y el paciente viene, es que ya me empezó a zumbar el oído, me duele el oído, y viene asociado a una infección. Entonces tenemos que ver valoraciones de tímpano, y los reflejos estapediales son muy importantes, ¿no? Entonces esas valoraciones son de entrada iniciales, y podemos hacer otro tipo de abordaje más adelante en conjunto con otorrino. Cuando encontramos algún problema de oído medio, pues a veces se utiliza la tomografía, resonancia magnética, pero va en un conjunto de la mano con el otorrinolaringólogo, porque, por ejemplo, si tenemos una infección ahí, pues se lo tiene que abordar otorrino. Es muy importante el trabajo multidisciplinario. Hay veces, y la gran mayor parte de los acúfenos vienen asociados a una pérdida auditiva, ¿sí? Entonces, muchas veces, dependiendo de la literatura en la que se pueda leer,
vamos a ver que el 60-85% de los pacientes que tienen una hipoacusia manifiestan el acúfeno y cuando nosotros empezamos la rehabilitación, mejora. Entonces sí es importante saberlos delimitar. No todos los acúfenos tienen el mismo origen, ¿sí? Como bien ya hace un ratito lo habíamos platicado. Sí, también súper importante para todos los pacientes. Y también ya lo dijo Miguel, zumbido de oídos, acúfeno, tinnitus, no es una enfermedad, ¿ok? No es ya me dio acúfeno y por lo tanto el tratamiento de acúfeno es uno establecido. No, hay que saber qué enfermedades causaron el acúfeno, porque precisamente como lo dijo Miguel, es un síntoma, ¿ok? Es algo que ustedes sienten que necesitamos saber cuál es el origen, de dónde viene. No hay una enfermedad que dé acúfeno y que sea una sola, sino hay un conjunto de enfermedades. ¿Cuántas enfermedades darán acúfeno, Miguel Mazo? Es una lista de, a lo mejor se nos ocurren 50 enfermedades que pudieran dar zumbido de oídos. Es el chiste de que ustedes asistan a valoración, asistan a consulta para ver precisamente de dónde viene ese zumbido. Porque como bien lo dijo Miguel, pueden ser cosas sencillas. Un tapón de cerilla te puede dar acúfeno, por supuesto, ¿no? Una obstrucción, un tapón de cerilla puede dar acúfeno y el paciente sale curado de consulta. Tú le quitas un tapón de cerilla a alguien y inmediatamente lo deja de escuchar. Pero hay zumbidos difíciles de tratar por sorderas de otras causas, que es lo que tenemos que determinar, ¿no? Claro, muchas veces también nos tenemos que apoyar del laboratorio, ¿no? A mí se me vienen mucho cuestiones de colesterol, triglicéridos, pacientes que fuman, generalmente produce algo que se llama poliglobulia, que en pocas palabras es generar muchos glóbulos rojos y eso hace que se espese la sangre. En el trayecto de la circulación, cuando tenemos esa poliglobulia, puede generar algún tipo de zumbido porque es un fenómeno hemodinámico, es decir, de la circulación de la sangre. Entonces, no todos los acúfenos son iguales, algunos pueden mejorar mucho, unos se erradican, a veces no. Entonces, de entrada, también quitar ese mito, ¿no? Porque muchas veces dicen, el acúfeno nunca se quita, no es verdad, ¿sí? Sí se puede rehabilitar, muchas veces sí se rehabilita, dependemos el origen del acúfeno, entonces no podemos generalizar. Hay veces que sí puede ser que no se quite, solo se rehabilite, y hay veces que sí se quita. Entonces, lo principal es que puedan acudir con un especialista en otorrino o en audiología para que nosotros podamos trabajar en equipo. Entonces, no todo se opera, no todo se rehabilita. Hay veces que ni siquiera es cuestión otológica y es otro tipo de manifestación. Sí. Por ejemplo, lo que le decía de las polilobulias, la hipercolesterolemia, pacientes diabéticos generalmente tienen una descompensación metabólica hipertensiva. Son pacientes a veces que tienen hipertensión arterial y muchas veces controlando las cifras de tensión arterial, pues se erradica, ¿no? Entonces, es muy importante que acudan con un especialista antes de tomar decisiones. No luego vayamos y pónganme un aparato. A ver, calma. Primero ver el origen. Eso es muy importante que se lleve el auditorio. Claro, y este mito que acabamos de discutir, de platicar es, doctor, ¿se va a quitar el zumbido de oídos? Primero que nada, depende la causa, pero hay muchas causas que dan zumbido de oídos que por supuesto que son reversibles, ¿ok? Control de la presión arterial, colesterol, o sea, colesterol alto, si lo bajamos puede dejar de zumbar el oído, trastornos de la glándula tiroides, por ejemplo, trastornos de sangre como anemia, poliglobulia, todos esos trastornos sistémicos son reversibles, por lo tanto también el zumbido. Y causas de oído, como bien lo dijo el doctor, se pueden rehabilitar. Hay zumbidos que logramos rehabilitar. Con base en esto de la rehabilitación del zumbido, de los zumbidos que son del oído, ¿qué herramientas tenemos para que los pacientes mejoren? Tenemos diversas. Podemos empezar a utilizar desde sonidos, a través del sonido ambiental. Podemos utilizar auxiliares auditivos propiamente dicho cuando tenemos una hipoacusia asociada a esto. También podemos utilizar terapia farmacológica, ¿sí? Quirúrgica en su momento,
psicológica, porque también hay acúfenos que tienen que ver con la parte psicológica. Alguna vez me tocó ver pacientes con esquizofrenia que literalmente tienen alucinaciones auditivas, que es que me escucho a mi mamá o es que estoy escuchando una música y luego encuentras que tienen un problema psiquiátrico importante y como tal es una alucinación auditiva, pero es importante que sea evaluado porque al igual no es eso, ¿no? Entonces, es pequeño el grupo que tiene esquizofrenia, no todo es esquizofrenia. Con esto no quiero decir que todo el mundo tiene esquizofrenia, sino que tienen que tener variaciones. Entonces, sí es importante poder determinar, dependiendo del origen, si vamos a utilizar sonido, si vamos a utilizar algún tipo de auxiliar auditivo, o medios físicos, como puede ser la cámara hiperbárica, que también es muy importante y que está asociado. Y es un trabajo conjunto, no todo lo hacemos los audiólogos, mucho lo tiene que hacer el otorrino. Hay veces que incluso el psicólogo y psiquiatra lo tiene que abordar. Somos un equipo multidisciplinario, no todo es un solo conjunto, somos un grupo de médicos como tal, ¿no? Entonces sí se pueden tratar, sí hay rehabilitación para los pacientes que tienen zumbido, que tienen acúfeno, que tienen tinnitus. Y como bien dijo el doctor, y yo también estoy completamente de acuerdo, no es cuestión a veces de un solo médico. O sea, no alguien te va a curar el acúfeno, sino a veces es un equipo. Psiquiatra, psicólogo, neurólogo, audiólogo, otorrino, inclusive maxilofacial. Hay zumbidos, no me dejarás mentir, que vienen del aparato dental, entonces también hay especialistas que parecen no tener ninguna responsabilidad sobre el tratamiento y al final sí los necesitamos también dentro del equipo. Entonces, eso es bien importante para que los pacientes conozcan si hay tratamiento y rehabilitación para el acúfeno, ¿ok? Miguel, ¿cuál es tu experiencia con los medicamentos? Es una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Hay alguna píldora, algún tratamiento farmacológico que el paciente pueda tomar y se quite el acúfeno? Hay diversos medicamentos. Tenemos un gran arsenal, desde antihistamínicos hasta pasando por antiepilépticos, hasta pasando antidepresivos, ¿sí? Entonces, todo depende de las características del paciente. No hay un fármaco que digamos, este es para todo, no. Depende de las características de mi paciente. Si estamos viendo que tiene un trastorno de ansiedad o que está depresivo, tal vez un tipo de fármaco específico para ellos les pueda ayudar. Pero vemos a veces, por ejemplo, me ha tocado pacientes que tú los ves con alergias, que tú los ves que constantemente tienen problemas de respiración. A veces con antihistamínicos pueden mejorar una betahistina y mejoran muchísimo, ¿no? Entonces depende mucho las causas. Hay veces que, bueno, eso es un poquito ajeno, donde tenemos que hacer un tratamiento conjunto. A veces es farmacológico y también con auxiliar auditivo, porque muchas veces y eso es muy importante que lo sepa el auditorio. Suman los oídos porque tengo una hipoacusia, generalmente en frecuencias agudas. Entonces, muchas veces dicen, no, es que yo solo tengo zumbido. Y generalmente el zumbido es consecuencia de no escuchar bien. Y las personas a veces lo ven al revés, ¿no? Es que a mí me zumba, pero no, yo escucho bien. Y cuando lo hacen los estudiantes hasta de que tienen una hipoacusia, y no quieren o no y tratan de intervenir. Entonces, sí es muy importante que evalúen la audición porque muchas veces rehabilitando la audición desaparece o se enmascara el acúfeno. Entonces, sí es muy importante que tengan una valoración para que no se automediquen, por favor, no se automediquen. Esto tiene que tener un abordaje médico, ¿sí? Entonces, no es de que a mi amigo, a mi conocido se lo recomendaron, no, tiene que ir con un médico. Así es. Entonces, como estamos platicando, sí hay tratamiento con medicina, pero no son tratamientos mágicos, no hay píldora, desafortunadamente, que el día que la tomemos, al otro día amanezcamos sin el zumbido. Pueden ser inclusive combinaciones tanto de fármacos como de medidas y también, bien importante, los zumbidos, el tinnitus puede ser consecuencia de una pérdida de audición. Entonces, la evaluación del paciente con zumbido debe incluir una evaluación auditiva. Por eso, en Clínica OTAE hacemos trabajo en conjunto con otorrino cuando vienen pacientes con nosotros. La mayoría de las veces pasan a una evaluación auditiva porque muchos
de estos pacientes con zumbido descubrimos que atrás hay una pérdida de audición. Miguel, no sé si quieras cerrar el tema con 1 o 2 mensajes claros que le sirvan al auditorio para entender el tema de tinnitus, de acúfeno, de zumbido de oídos. Recapitulando, el acúfeno y el tinnitus es lo mismo, es una percepción de sonido. Se tiene que rehabilitar, se tiene que tratar con un médico especialista en audiología u otorrino o en conjunto, o a veces tenemos que tener pues un internista, un psiquiatra, un psicólogo. No hay una fórmula mágica. Todos los acúfenos y son diferentes. A veces uno se va a controlar con medicamento, a veces con aparatos auditivos, incluso con cámara hiperbárica, psicológico. Entonces, tienen que valorarse. No, también derribar ese mito de que no tiene cura. A veces solo se enmascaran, pero muchas veces sí se quita. Entonces, no hay una receta de cocina que digan esto más esto me va a dar esto, no, hay que valorarse. Y tiene que influir mucho también el estado metabólico. No somos unos oídos, eso hay que dejarlo claro, no somos oídos, somos una persona. Y si tengo problemas vasculares, metabólicos, infecciosos, autoinmunes, pues va a repercutir en todo mi cuerpo. Entonces, sí tenemos que ver todo esto como una valoración multidisciplinaria, donde no solamente a veces el otorrino o el audiólogo, sino que a veces tenemos que hacer un conjunto con el internista, cardiólogo, neurólogo, psicólogos, psiquiatras, psiquiatras. Entonces, es muy importante que se acerquen con los profesionales. Pues muchas gracias, Miguel. Creo que quedó bastante claro. Platicamos muchos puntos que son muy importantes que los pacientes entiendan y que además de entender, conozcan, porque el objetivo también de estos podcasts es difundir información que les pueda llegar a ayudar mucho en su día a día. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios de los videos y estamos pendientes. Vamos a seguir haciendo podcasts con profesionales de la salud que nos ayuden a resolver los principales temas de nariz, oídos y garganta. Saludos.